41 regresa y espera noticias. Entre las más de 500 niñas, muchas tenían personalidades bastante directas y decían lo primero que se les ocurría. Entre las pocas niñas pequeñas que se encontraban en la primera fila, cerca del comandante Susinchen, 2 de ellas intercambiaron una mirada antes de hablar directamente. Almirante, usted es el almirante aquí, ¿verdad? Nos proporcionó recursos que quiere que hagamos por usted. En cuanto la niña habló, el ambiente se quedó en silencio. Todos abrieron los ojos de par en par, mirando fijamente al comandante Susinchen, a la espera de la respuesta a la pregunta. El comandante Susinchen se quedó atónito al principio, y subconscientemente quiso decir, no tienen que hacer nada. Simplemente pensé que eran demasiado lamentables, así que los llamé a todos para cuidarlos. Pero cuando esas palabras llegaron a sus labios, el comandante Susinchen sintió que no parecían apropiadas en ese momento, así que se contuvo a la fuerza y cambió a una forma que debería hacerlos sentir más cómodos. Es así dentro de las industrias e instituciones que dependen de la mansión de nuestros almirantes, muchos puestos directivos de diferentes niveles han quedado vacantes recientemente. Quiero intentar reclutar a chicas barco para que se encarguen de este trabajo. Este trabajo no requiere luchar, aunque sepas gestionar subordinados, ocuparte de los asuntos cotidianos y mantener el funcionamiento de las instituciones será suficiente. La remuneración se pagará según la logística de Siphill. ¿Hay alguien dispuesto a intentarlo? Tan pronto como el comandante Susinchen terminó de hablar, estalló un coro de respuestas. Estoy dispuesto. Yo también estoy dispuesto a intentarlo. Mientras me des algo de comer, haré cualquier cosa. Me temo que no puedo hacerlo, pero quiero intentarlo. Casi todas las pequeñas chicas barco saltaban impacientes, alzando las manos en alto. Al ver esto, el comandante Susinchen inmediatamente dio instrucciones a Yatsen. Hermana Yatsen, regístrelos inmediatamente, pregúnteles en qué son buenos y asígneles directamente puestos adecuados. Comprendido. Si bien estuvo de acuerdo, Yatsen sugirió. Al empezar a organizar el trabajo directamente no deberías decirles unas palabras, animarlos y hacer que se sientan cómodos o algo así. El comandante Susinchen negó con la cabeza con impotencia y dijo, dadas sus experiencias, nada de lo que digamos les será útil. Organizar las tareas directamente y distribuir los recursos de forma directa es la mejor manera de que se sientan cómodos. Yatsen asintió levemente reconociendo la idea del comandante Susinchen, e inmediatamente llevó a la gente para hacer los preparativos. De este modo, la pequeña plaza del muelle volvió a llenarse de gente. Yatsen tomó la lista de puestos vacantes en industrias e instituciones subordinadas compilada esta mañana y comenzó a buscar pequeñas chicas barco adecuadas para colocarlas allí. Yatsen había impreso con antelación los documentos de nombramiento con el formato establecido, rellenó allí mismo los datos del personal y los puestos específicos, y luego dejó que la pequeña Siphill correspondiente se los llevara al comandante Susinchen para que los firmara en el acto. Aunque el comandante Susinchen no pronunció un discurso ante el grupo con anterioridad, al firmar las cartas de nombramiento, se mostró lo más amable posible, sonriendo y dedicando unas palabras de aliento a todos. Aunque se trataba simplemente de mensajes de ánimo con un formato sencillo, como, te voy a molestar con este trabajo, trabajarás duro en el futuro, y buena suerte y que te vaya bien. Pero los pequeños escuchaban con mucha atención, mirando al comandante Susinchen con gran entusiasmo y solemnidad, dándose palmaditas en el pecho y asegurando que trabajarían arduamente para completar la tarea. El comandante Susinchen firmó una carta de nombramiento tras otra, sintiendo poco a poco que la escena que tenía antes sí era un tanto irreal. La mayoría de estas chicas barco tenían una apariencia muy juvenil, cualquiera que midiera 1,5 metros podía mirarlas desde arriba, y la mayoría tenían la imagen de niñas de jardín de infancia. Sin embargo, ahora se les ordenaba que sirvieran como personal directivo para diversas empresas, instalaciones e instituciones, mientras él les confiaba sinceramente responsabilidades y ellos les hacían promesas con la misma sinceridad. En el futuro, bajo su mansión del almirante, habría un grupo tan grande de supervisors, comerciantes, policías, jueces y funcionarios de todos los niveles con aspecto de niños de jardín de infancia. ¿Esto es trabajo infantil? Esto es simplemente un niño pequeño. Pero en realidad, la mayoría de ellas no eran jóvenes. Aunque algunas no hubieran nacido hacía mucho tiempo, las edades de las chicas barco y de los humanos no podían generalizarse. Eran maduros en cuanto nacían, e incluso si no lo eran, no seguirían creciendo, permanecerían para siempre con su apariencia inicial. Al final, aunque el comandante Susinchen se sentía extraño por dentro, siguió esforzándose por perseverar, manteniendo una sonrisa amable y sincera, consolando y animando a los pequeños a que lo hicieran bien.
Poco después se dispuso de personal de emergencia para cubrir todos los puestos vacants en las instituciones dependientes de la mansión del almirante. Sin embargo, aún quedaban en el lugar más de 100 amiguitos que no habían recibido sus cartas de citación. Todos estaban muy asustados, pensando inconscientemente que no tenían ninguna posibilidad, sobre todo los pequeños de la primera fila que estaban a punto de ser atendidos pero no recibieron cita. Sus expresiones reflejaban ahora una profunda indignación. Una niña pequeña miró el rostro de Yatsen y preguntó con voz ligeramente temblorosa: «Señor Yatsen, ¿ya hay suficiente personal? ¿Acaso la mansión del almirante no necesita más gente?» «No nos necesita». Los otros pequeños también miraban fijamente a Yatsen con la mirada perdida, llena de esperanza e incluso de súplicas. Yatsen inconscientemente quiso negar con la cabeza, deseando que se quedaran a esperar, ya que habría nuevos puestos esperándolos en el futuro. Pero enseguida se dio cuenta de que ahora era el momento en que el comandante Susinchen necesitaba prestigio, así que modificó ligeramente su forma de expresarse. «Tranquilos todos. Iré a pedirle al almirante que lo vea». Entonces, ante las maraadas esperanzadas de las niñas, Yatsen presentó al comandante Susinchen ante ellas. El comandante Susinchen sabía lo que los pequeños querían ahora, así que anunció su plan en voz alta. «La mano de obra disponible en la mansión del almirante es solo suficiente temporalmente, pero la futura construcción de la mansión del almirante requerirá más personal. Estos cientos de personas presentes hoy en el lugar son solo una pequeña parte. Para evitar sorpresas desagradables cuando se necesite personal, quiero registrar la información de todos con antelación. Antes de asignar las tareas formales, también garantizaremos sus suministros. Sin embargo, los patios de la mansión del almirante están en ruinas y no hay suficiente espacio habitable. Hagan fila para recibir provisiones para 10 días y luego regresen a casa a esperar. Cuando haya tareas, la mansión del almirante se pondrá en contacto con ustedes nuevamente». El plan inicial del comandante Susinchen era que todos se quedaran. La mansión del almirante tenía muchos patios y edificios, y aunque la mayoría estaban abandonados, aún se podían habitar después de ser limpiados. Sin embargo, tras saber que los pequeños tenían donde vivir en la sociedad humana, y que la situación era mucho mejor que la del área portuaria, sintió que no había necesidad de dejarlos sufrir en la mansión del almirante. Permitirles regresar a sus hogares actuales para esperar nuevas tareas fue una idea lógica. Pero después de que el comandante Susinchen terminó de hablar sobre su plan original, las pequeñas chicas barco presentes en el lugar no se movieron, todas mirando al comandante Susinchen con expresiones de inquietud. Tras observar las reacciones de las niñas, y después de un breve silencio, el comandante Susinchen adivinó aproximadamente lo que pensaban y luego preguntó para confirmarlo: «¿Les preocupa que después de regresar, la mansión del almirante no los vuelva a buscar en el futuro?» Las niñas asintieron inmediatamente al unísono, aceptando apresuradamente. MMM. Les preocupaba mucho que lo que dijo el comandante Susinchen fuera solo una formalidad, similar a un esperen noticias después de una entrevista, y que en realidad no hubiera ninguna noticia. 42. ¿Por qué es tan pobre el almirante? El comandante Susinchen observó las reacciones de las chicas barco y extendió las manos en señal de impotencia. «También me gustaría que todos se quedaran, ya que sería conveniente cuando necesite gente, pero la verdad es que ahora mismo no hay ningún sitio donde vivir en el puerto militar. Aunque hay bastantes edificios de residencias estudiantiles, llevan varios años vacíos. Nadie se ha encargado de su mantenimiento ni de su limpieza, por lo que no se pueden habitar directamente en este momento. Dado que en la sociedad humana todo el mundo tiene un lugar donde vivir, sería mejor regresar por ahora. Cuando la mansión del almirante tenga nuevos puestos que cubrir, me pondré en contacto contigo. Aunque más adelante no haya puestos para todos, seguiré proporcionándoles los recursos básicos diarios. Hasta que haya puestos disponibles, pueden volver y esperar con tranquilidad». El comandante Susinchen sentía que había hablado con el corazón, pero las jóvenes permanecieron completamente impasibles. No es que no le creyeran al comandante Susinchen, todas las chicas barco sentían que todo lo que decía era verdad. Lo que sucedió fue que cuando Yatsen y las demás chicas barco salieron a reclutarlas, siguieron las instrucciones del comandante Susinchen y explicaron específicamente la situación actual de la mansión del almirante. Estas chicas barco eran antes y estaban ahora preocupadas por si este bondadoso almirante, el comandante Susinchen, sería capaz de sobrevivir a la batalla que tendría lugar dentro de 3 meses. Todos querían ayudar, pero también sabían que no podían. Sin embargo, aún deseaban quedarse y acompañar a la mansión del almirante, que estaba dispuesta a acogerlos hasta el final. En medio de una confluencia de emociones complejas, la escena quedó sumida en un breve silencio,
y entonces alguien gritó repentinamente: «Puedo limpiar la habitación yo solo. Puedo reparar la casa. Mientras haya un lugar, puedo ordenarlo yo mismo. Almirante, déjenos quedarnos». Después de que alguien tomara la iniciativa, los demás reaccionaron también, gritando apresuradamente sus pensamientos. Los más pequeños, que ya habían recibido sus cartas de nombramiento y planeaban irse primero a casa y empezar a trabajar al día siguiente, al oír el alboroto, también se reunieron de nuevo. «Yo también quiero quedarme. Quiero vivir en el puerto militar. Limpiemos juntos el dormitorio». El comandante Susinchen miró a su alrededor. Él, Yatsen y algunas otras chicas barco habían sido rodeados por los pequeños. Todos lo miraron con los ojos muy abiertos, suplicándole uno tras otro con la única esperanza de poder quedarse en el puerto militar. Mientras hubiera un lugar, no les importaba que tuviera un buen ambiente, ellos mismos podían limpiarlo. El comandante Susinchen observó sus ojos y expresiones y sintió que no tenía forma de negarse, así que al final, solo pudo asentir levemente. «Entonces todos podrán quedarse. A quienes ayuden a limpiar las habitaciones y los terrenos se les proporcionarán recursos como personal de logística». La escena estalló de inmediato en vítores excepcionalmente entusiastas. Más de 500 niñas rodearon al comandante Susinchen, vitoreando, saltando y dando vueltas, como si estuvieran celebrando una fiesta. El comandante Susinchen observó a los pequeños que vitoreaban, con el corazón lleno de emociones encontradas. Lo que querían era muy sencillo, simplemente querían tener el estómago lleno, y como él pudo satisfacerlos, estaban muy contentos. Debido a diversas razones, la mansión del almirante se encontraba ahora en tan malas condiciones que lo único que le quedaba eran recursos. 10 minutos después, las emociones de las niñas presentes en el lugar se calmaron un poco. El comandante Susinchen y Yatsen, junto con algunas otras chicas barco, las condujeron a la mansión del almirante. Patio del puerto militar. Yatsen eligió el edificio de la residencia estudiantil que llevaba menos tiempo vacío y que se encontraba en mejores condiciones. Llevó a las jóvenes adentro y comenzó a limpiar lo que sería su futura residencia. Aunque este tipo de edificio, que llevaba mucho tiempo desocupado, no se había derrumbado, había yeso descascarillado por todas partes, telarañas desordenadas y una gruesa capa de polvo acumulada. Si fueran niños humanos normales, la mayoría no se atrevería a venir a un lugar como este. Aunque las chicas barco presentes parecían jóvenes, en realidad eran auténticas guerreras. No solo no tenían miedo, sino que además eran muy valientes. Una vez que los más pequeños entraron, se dividieron inmediatamente en docenas de grupos de 6 personas y se fueron a limpiar las habitaciones. Tras haber vivido en sociedad durante mucho tiempo, ya dominaban por completo las habilidades cotidianas, por lo que limpiar las habitaciones era, por supuesto, pan comido. Además, la mayoría de ellos poseían algunas habilidades adicionales que habían aprendido durante momentos difíciles. Por ejemplo, el interruptor de la luz de una habitación estaba roto. Una niña pequeña activó de inmediato su juego de aparejos de barco, sacó un destornillador y herramientas, y lo arregló en un abrir y cerrar de ojos. El aparejo de un barco de una chica barco contenía, naturalmente, diversas herramientas, incluso el equipo de corte y soldadura no suponía ningún problema, ya que pertenecía al equipo básico de control de daños. Antes, cuando no tenían recursos, no se atrevían a desplegar su aparejo naval. Ahora que por fin tenían la oportunidad de volver a usarlo, estaban muy animados. Entonces incluso recurrían a ayuda externa. Al principio, no había suficientes utensilios de limpieza. Alguien hizo una llamada telefónica y consiguió que la fábrica de su familia enviara un gran lote de escobas, recogedores, fregonas, cubos y herramientas similares. Después de que alguien tomara la iniciativa, otros lo imitaron. Algunos enviaron una gran cantidad de sillas y mesas, otros artículos de aseo personal y otros camas y ropa de cama. El comandante Susinchen no había querido que se quedaran antes, no solo porque el dormitorio no estaba limpio, sino también porque no había muebles ni ropa de cama. Si se quedaban, habrían tenido que dormir sobre tablas de madera con la ropa puesta. Resultó que ellos mismos se habían encargado de conseguir los artículos básicos de primera necesidad a la mayor velocidad posible. Fue solo cuando el comandante Susinchen vio los camiones descargando que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, y también se percató de que muchos de esos pequeños eran dueños de pequeños negocios, y bastantes de ellos poseían algunos bienes. El comandante Susinchen encontró a los pequeños correspondientes, se preparó para que llevaran la cuenta y les devolvería el dinero una vez que la mansión del almirante tuviera fondos. Como resultado, estos pequeños amigos se mostraron muy serios, con la cabeza bien alta, sacudiendo la cabeza y agitando las manos. «No hace falta, para mí el dinero es solo un número»,
ni siquiera me molesto en llevar la cuenta de cuánto tengo. El dinero no tiene sentido, no es más que metal inútil y papel de desecho. Para nosotros el dinero es como las piedras para los humanos. Dios mío, eran aún más pretenciosos que los anteriores. El comandante Susinchen no supo cómo responder, pero pronto quedaron al descubierto. El almirante solo tiene que proporcionarnos la comida. El valor de estas cosas es insignificante comparado con los recursos del almirante. Sinceramente tengo mucha curiosidad, ¿por qué el almirante es tan pobre? ¿Así es acaso la mansión del almirante no suele ser muy rica? ¿No son los yacimientos minerales más valiosos y las grandes fábricas, todas industrias propiedad de la mansión del almirante? Los bienes que obtuvimos de los humanos comunes son cosas que la mansión del almirante desprecia. Escuché del Sr. Jackson que todo el dinero de la mansión del almirante en la sociedad humana se usó para construir almacenes de recursos. Todo esto se usaba para construir almacenes. ¿Cuántos recursos tiene ahora la mansión del almirante? Todos discutieron acaloradamente armando un buen alboroto. Al final, todos miraron al comandante Susinchen, muy curiosos por saber el resultado exacto. La expresión del comandante Susinchen era un tanto extraña. Hace un momento eras tú, ahora es mi turno, JE. Esto no es mucho, probablemente un poco más de 100 millones. Después de que el comandante Susinchen terminara de hablar, la escena, que hacía un momento había sido algo ruidosa, quedó en completo silencio, seguida del sonido de jadeos colectivos. 100 millones, 100 millones. 100 millones de recursos, ¿cuántos almacenes se necesitarían? No es de extrañar que todo el dinero se usara para construir almacenes. Aunque fuéramos más de 500 personas comiendo hasta saciarnos, tardaríamos 100 años. 100 años, 100 años. A los ojos de las chicas barco, el comandante Susinchen era el verdaderamente rico. Las fábricas de industria ligera, las tiendas y demás que poseían, eso no podía comerse como alimento. Esta sorpresa hizo que los pequeños creyeran completamente que el comandante Susinchen definitivamente les proporcionaría recursos. Después de todo, el comandante Susinchen era realmente muy rico. Por lo tanto, una vez que los pequeños se recuperaron del susto, se sintieron aún más seguros en sus corazones y se mostraron aún más animados al trabajar. Todos trabajaron desde la tarde hasta el anochecer, limpiando el edificio de la residencia por dentro y por fuera, inspeccionando la infraestructura y finalmente se mudaron contentos. Cada planta del edificio de la residencia estudiantil tenía 32 habitaciones, y cada habitación tenía 3 literas, con capacidad para 6 personas. Más de 500 niñas pequeñas vivieron temporalmente en 3 pisos, mientras que los otros 3 se mantuvieron en reserva. Continuarían reclutando gente al día siguiente. El plan del comandante Susinchen era reclutar de nuevo a las 30.000 chicas barco era antes. Sin embargo, no sería necesario asignarles trabajo de inmediato a las chicas barco reclutadas posteriormente, por lo que el comandante Susinchen no necesitaba participar directamente, bastaría con encontrar una oportunidad para reunirse más tarde. Debido al asunto del reclutamiento de las chicas barco era antes, la segunda incursión en el nido marino, que originalmente estaba programada para partir esta tarde y ejecutarse por la noche, se pospuso para la mañana siguiente. 43 salidas simultánea. A la mañana siguiente las nuevas chicas barco a las que se les habían asignado sus puestos compartieron coche para dirigirse a sus respectivos departamentos a trabajar. Desde aquella mañana, las figuras de estos pequeños comenzaron a aparecer, afanándose en las industrias e instituciones que se encontraban bajo la mansión del almirante. Tras una jornada de incertidumbre ayer, esta mañana la lista de puestos vacantes en las instituciones dependientes de la mansión del almirante se había ampliado una vez más. Las chicas barco a las que no se les había asignado ningún puesto ayer por la tarde tenían previsto continuar limpiando y ordenando más dormitorios esta mañana, pero al poco tiempo fueron convocadas con urgencia para cubrir algún puesto. Para quienes desconocían los entresijos de la situación, el ambiente que se vivía en la oficina de los almirantes de Yunai era como el derrumbe de un gran edificio, y todo tipo de noticias se propagaban rápidamente. La noticia de que el comandante Susinchen estaba reclutando a un gran número de chicas barco de bajo rango para servir como personal administrativo en las instituciones bajo la mansión del almirante se extendió, naturalmente, a la mayor velocidad posible. Todos en la mansión del almirante, así como los hermanos y hermanas del comandante Susinchen, lo comentaron con asombro y desconcierto. Ese chico, el comandante Susinchen, fue quien ideó esta jugada. No tiene dinero para contratar personal, así que usa los recursos para reclutar chicas barco. Dejar que esos niños pequeños se conviertan en funcionarios es realmente indignante. ¿Podrán hacer un buen trabajo? Ya no importa. A la mansión del almirante solo le quedan 3 meses. Por mucho que intente causar revuelo,
solo podrá durar 3 meses como máximo. Por mucho que se esfuerce, el resultado es el mismo. Suspiro, no veo futuro. El problema es que con este despilfarro de recursos, ¿qué pensará la otra parte? Era un hecho innegable que la oficina de los Almirantes de la Rosa tenía espías en Yunai, y esta era una práctica muy normal. Sin embargo, los espías más comunes no eran del tipo que se ve en las películas superhombres que se infiltraban en el enemigo para espiar y robar secretos, capaces de cualquier cosa. En cambio, actuaron como personas comunes y corrientes, integrándose en el territorio del otro bando, recopilando información a través de canales públicos o semipúblicos, organizándola y analizándola, y reportándola a sus superiores como referencia para la toma de decisiones. Tras recibir la noticia de Yunai, la almirante Rose reunió de inmediato al personal superior de la mansión del almirante y a sus propias chicas barco para una reunión muy seria. Analicen esto todos. ¿Cuál es exactamente el objetivo del comandante Su Xingchen? ¿Qué otro objetivo podría tener? Sin duda está entrando en pánico y desesperado. Que las chicas barco asuman directamente roles humanos es simplemente incomprensible. La clave está en que todas estas son las Sip-Hills de nivel más bajo. Darles recursos es un completo desperdicio, o incluso un desperdicio intencional. Almirante, debemos detener al comandante Su Xingchen. No podemos permitir que siga haciendo tonterías y consumiendo sin control los valiosos recursos que nos pertenecerán en el futuro. ¿Pero cómo lo detenemos? Este es un asunto interno de la mansión del almirante, no tenemos forma de intervenir directamente. Según la experiencia de nuestro último contacto, este joven comandante Su Xingchen es un testarudo insensato que no escucha razones. Las amenazas y advertencias son completamente inútiles. Así es, el pacto de la asociación es demasiado indulgente con las restricciones impuestas a la parte impugnada. Que las restricciones sean laxas no significa que no existan. Si la otra parte destruye maliciosamente recursos e instalaciones, la asociación seguirá advirtiéndole. Recuerdo que si se encuentran pruebas de que una de las partes en una batalla está destruyendo intencionadamente recursos e instalaciones, se puede solicitar a la asociación que intervenga y lo detenga. También podemos solicitar la protección de las instalaciones de recursos. Y que empiece la batalla cuanto antes. Comenzar la batalla antes de tiempo no funcionará. El tiempo de entrenamiento de la pequeña duquesa de York es demasiado corto, su nivel actual de puntería solo puede considerarse el de una recluta. No ha disparado suficientes tiros, la observación, el cálculo y la calibración aún no son lo suficientemente eficaces. Así es, el Duke of York todavía necesita más tiempo para entrenar, y la flota también necesita coordinarse y reintegrarse con el Duke of York. La nueva torreta cuádruple parece tener algunos problemas y también necesita ajustes adicionales. La almirante Rose escuchó hasta que todos hubieron discutido lo suficiente, luego se puso de pie para resumir, tomar una decisión y dar una orden. Muy bien, personal de inteligencia, continúen vigilando de cerca los movimientos del comandante Su Xingchen. Si sigue reclutando a gran escala a chicas barco de bajo nivel, presenten una queja ante la asociación en nombre de la mansión de los Almirantes y soliciten protección de recursos. Entonces, para mejorar la capacidad de combate general de la flota y acelerar la integración de la nueva Sip-Hill con la flota principal original, ordeno ahora a toda la flota principal que zarpe hoy mismo y ataque el nido marino. El comandante y la chica barco presente se pusieron de pie inmediatamente al oír esto, saludaron al unísono y respondieron en voz alta. Sí, almirante. El prestigio de la almirante Rose dentro de la mansión de los Almirantes estaba en su punto máximo, y la eficiencia operativa de toda la mansión de los Almirantes se encontraba en el mismo estado óptimo. Tras la orden de la almirante Rose, la flota principal de la mansión de los Almirantes y el personal de apoyo se prepararon inmediatamente para la salida a alta mar a la máxima velocidad. Menos de una hora después de la reunión, la flota principal zarpó oficialmente del puerto, navegando hacia alta mar en 3 columnas, mientras simultáneamente realizaba ejercicios de preparación para el combate en torno a la nueva chica barco Duque de York. Por otro lado, el comandante Su Xingchen tomó a la hermana Jintan y a las 4 hermanas Kunmin, abordó un caza P-51D en el aeropuerto del puerto militar de la capital y llegó una vez más a la base de observación en alta mar. Después de que el comandante Su Xingchen reuniera la flota principal, comenzó la segunda ronda de mejoras y modificaciones del equipo. Instaló de forma integral radares de vigilancia aérea de largo y corto alcance, y sustituyó por completo los grupos de cañones antiaéreos por cañones automáticos Gemelou 79A de 37 mm. Para los cascos de más de 3.000 toneladas, los cañones principales fueron reemplazados por cañones Gemelou tipo 76 de 130 mm,
y para los cascos de menos de 3.000 toneladas, fueron reemplazados por completo por cañones principales automatizados Gemelos tipo 79 a de 100 mm. Instaló helicópteros embarcados de forma integral. Para aquellos con cascos lo suficientemente grandes, construyó hangars específicos para helicópteros, y para aquellos con cascos de tamaño insuficiente, solo instaló plataformas de despegue y aterrizaje, con los helicópteros sujetos a dichas plataformas. Sin duda, el amarre externo de las aeronaves aumentaría el desgaste diario, pero no afectaría a las Ship Hills tanto como a los buques de guerra reales, porque después de que las Ship Hills regresaran a puerto, irían directamente a tierra y no estarían expuestas al sol y la lluvia en el muelle como los buques de guerra. Además, si el desgaste de las aeronaves requiriera su sustitución por otras nuevas, simplemente supondría un coste en recursos, y al comandante Su Xing-chen no le faltaban recursos en ese momento. Posteriormente instaló de forma integral torpedos antisubmarinos aéreos y navales, instaló completamente lanzadores de cargas de profundidad propulsadas por cohetes y las cargas de profundidad correspondientes, y los reemplazó por completo con nuevos grupos electrógenos diésel. Las 4 ciudades Kunming, Chengdu, Pingxiang y Xichang completaron directamente una modificación integral basada en misiles, con una escala de modificación mayor que en la historia, y cada una estuvo equipada con 2 conjuntos de lanzadores de misiles triples. Los misiles antiaéreos del buque Sister Jintan habían sido reproducidos según sus planos, lo que significaba que la ingeniería inversa había finalizado y que se habían realizado los ajustes más básicos. Según la propia hermana Jintan, la fiabilidad del misil había mejorado hasta cierto punto, pero era necesario realizar más pruebas. El comandante Su Xing-chen no tocó los misiles antiaéreos de la hermana Jintan, ni equipó a otros con misiles antiaéreos. Los demás no necesitaban misiles por el momento, y la hermana Jintan podía continuar mejorando y depurando los misiles. Solo reemplazó por completo el resto del equipo del Sister Jintan, incluidos los cañones principales, los cañones antiaéreos y otras instalaciones, con las versiones más recientes. Por supuesto, al igual que los demás, estaba totalmente equipada con misiles antibuque y helicópteros, así como con torpedos antisubmarinos aéreos y navales a juego. Zhongshan, que acababa de firmar un contrato ayer, también recibió una modernización integral. Debido al tamaño limitado del casco, no se podía instalar un helicóptero. La modernización consistió principalmente en reemplazar los cañones principales y los cañones antiaéreos, así como en instalar misiles antibuque e instalaciones de apoyo. Tras completarse la segunda ronda de mejoras y modificaciones integrales, la potencia de fuego antibuque de la flota principal había disminuido ligeramente en general. En esta modificación, el lanzamisiles ubicado en la torreta número 2 del Chongqing fue reemplazado por 2 cañones de 100 mm. El cañón principal doble de 152 mm situado en la proa fue sustituido por un cañón doble tipo 76 de 130 mm, y el cañón principal doble de 152 mm situado en la popa fue retirado para instalar una plataforma y un hangar para helicópteros. Sin embargo, gracias a la guía mediante helicópteros, la eficacia de los ataques antibuque también había mejorado. Los misiles antibuque podían alcanzar su alcance máximo y, sin duda, la tasa de aciertos aumentaría en consecuencia. Más importante aún, las capacidades generales de alerta temprana, antiaéreas y antisubmarinas de la flota habían recibido una mejora integral y subversiva, lo que le permitía enfrentarse a una formación de portaaviones durante el día. El nivel tecnológico de toda la flota había trascendido oficialmente la era de la Segunda Guerra Mundial y entrado en la era de la Guerra Fría. Una vez finalizada esta ronda de modificaciones, el comandante Su Xing-chen reunió nuevamente a todos los buques de guerra principales, excepto el Yatsen y el Zhongshan, y emitió la segunda orden de salida desde que asumió el cargo. Flota principal, zarpen inmediatamente. Objetivo: el segundo nido marino. 44. Los aliados deben ayudarse mutuamente. El comandante Su Xing-chen tenía previsto partir en hidroavión por la tarde, aterrizar cerca del nido marino tras la puesta de sol y lanzar un ataque directo contra la flota abisal dentro del nido marino. Sin embargo, este era el método de combate ideal para eliminar rápidamente un nido marino una vez que la flota principal había alcanzado su plena madurez. Actualmente la proporción de recién llegados en la flota principal es demasiado grande, por lo que el comandante Su Xing-chen decidió que la flota zarpara por la mañana y librara lentamente una guerra de garilas desde la costa hacia el nido marino. Al eliminar las pequeñas flaatas abisales que merodeaban por el camino, las Ship Hills existentes podrían adaptarse al ritmo de combate posterior a la remodelación, y las Ship Hills recién nacidas podrían completar el entrenamiento básico de combate práctico.
Las recién nacidas chicas barco se encuentran en un estado similar al de los buques de guerra que acaban de entrar en servicio, o al de los reclutas que acaban de completar su entrenamiento. Ya dominan el uso de armas y equipos, pero su manejo aún no es eficiente, sus reacciones no son lo suficientemente rápidas y carecen de experiencia práctica en combate. Todavía necesitan participar continuamente en entrenamientos diarios y superar pruebas prácticas de combate dirigidas por Taraanous para convertirse en un verdadero ejército permanente. Posteriormente, mediante operaciones de combate independientes, continuarán formándose hasta convertirse en Taraanous experimentados y adquirirán la capacidad de desplegar activamente los cascos de sus buques. En última instancia, se adaptarán a la vida normalizada en combate y se convertirán en auténticas unidades de élite, forjadas en la batalla. Antes de adquirir la capacidad de desplegar activamente los cascos de sus naves, solo pueden hacerlo cuando son designadas como naves de mando, dependiendo de la habilidad del comandante. Además, el tamaño, la estructura, el equipamiento, la complejidad de las armas, el grado de automatización y los estándares de servicio de la armada a la que pertenecía el prototipo de buque de guerra influyen en la capacidad de combate inicial de una ship-hill. En algunas armadas, los portaaviones se declaran en servicio incluso antes de que se hayan entregado sus aviones, por lo que básicamente no tienen capacidad de combate hasta que los aviones estén a bordo y se complete el entrenamiento real. En otras armadas, los portaaviones deben completar el entrenamiento de despegue, aterrizaje y maniobra de aproximación frustrada, y transportar un número suficiente de aviones de combate antes de que puedan recibir un número de casco y un nombre de buque oficiales, y ser entregados a la armada para su servicio. Los buques de guerra de dichas armadas ya poseen capacidades básicas de combate en el momento en que entran en servicio. Si luego participan en batallas donde su bando tiene una ventaja total, y su tarea en el campo de batalla es simplemente lanzar misiles y armas contra objetivos, entonces la diferencia entre reclutas y Taraanous no será demasiado obvia. Las nuevas chicas barco de la flota del comandante Susinchen se encuentran actualmente en este estado. Yatsen y Zonsan permanecieron para custodiar el puerto base y la base de observación en alta mar, respectivamente, mientras que el resto de la flota principal de 22 miembros se dividió en 3 flaatas y partió hacia el segundo nido marino. El USS Chongqing sirvió como buque insignia del mando general, mientras que el Heisian, el Haichi y el Fenian desplegaron sus cascos para servir como buques nodriza de combate para las subflotas. Los 4 buques contaban con 2 helicópteros en sus cascos, y siempre mantenían uno de ellos en el aire para tareas de vigilancia. Entre las demás ship-hills, 2 veteranas lideraban cada una a una recién llegada, formando 6 equipos de combate de 3 personas. Después de que el Reidor de las naves nodrizas detectara la presencia de la flota abisal, no se apresuraron a eliminar a los enemigos directamente, sino que utilizaron sus helicópteros de reserva para transportar a los equipos de ataque. Los equipos de ataque desembarcaron en la superficie del mar, desplegaron sus apareijos navales y lanzaron sus propios helicópteros para obtener un punto de vista más elevado y lograr un intercambio de datos más eficiente. Tras completar el escaneo y la localización de objetivos, dispararon andanadas de misiles antibuque para eliminar a los enemigos. Una vez finalizada la misión de ataque, regresaron a la nave nodriza en sus helicópteros. La pequeña Chongqing ya había participado en una batalla, la vez anterior, 17 Taraanous la lideraron, por lo que esta vez era mucho más hábil. La hermana Yintan y las 4 hermanas Kunmin, que participaban en la batalla por primera vez, también se adaptaron rápidamente al ritmo del combate. Sus estándares de servicio ya eran altos de por sí, y ahora, debido a sus ventajas en capacidad de observación y ataque, la dificultad real del combate no era muy diferente a la de una práctica de tiro. Podían prepararse con calma, observar y calcular todos los datos, y luego lanzar misiles al unísono para alcanzar los objetivos. Los equipos de ataque, al igual que las bestias invocadas por las naves nodriza, eran enviados por turnos para eliminar a los enemigos a lo largo de la ruta de avance. Las naves nodriza podían mantener una navegación a alta velocidad, manteniendo siempre su rumbo directo hacia el nido marino, y su avance no se veía afectado por la flota abisal que merodeaba a lo largo de la ruta. En comparación con la última vez, el ritmo de combate se aceleró de nuevo, y el efecto de ataque Didactar de dimensión contra la flota abisal de bajo nivel fue aún más evidente. La flota zarpó alrededor de las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde, ya habían recorrido más de 260 kilómetros y eliminado 13 grupos, con un total de 78 miembros de la flota abisal. El comandante Susinchen vio cómo se acreditaban loads tras loads de botín a través de la interfaz del sistema, y se sintió muy satisfecho. Justo cuando el comandante Susinchen dudaba sobre si realizar primero un análisis del botín, sorteo, el superior Chongqing, que estaba de guardia a su lado,
informó repentinamente. Comandante Fenian acaba de enviar un mensaje diciendo que se ha descubierto un grupo de aviones de reconocimiento pertenecientes a Sibhirla 90 kilómetros al sur, y que probablemente haya una flota saliendo de otra mansión del almirante debajo de ellos. Y en estas aguas el mar exterior de la oficina de los almirantes de la Rosa, la flota de chicas barco que aparece aquí tiene una alta probabilidad de ser de la oficina de los almirantes de la Rosa. ¿Qué debemos hacer ahora? El comandante Susinchen quedó ligeramente atónito y con expresión desagradable, dijo. Esta solía ser la zona marítima exterior de la mansión de nuestros almirantes. Lo que ocurre es que el terreno adyacente ahora pertenece a la oficina de los almirantes de Rose. Sin embargo, el mar exterior pertenece a la alta mar y no tiene propietario. Ni nosotros ni la oficina de los almirantes de Rose tenemos derecho a gestionarlo directamente, ni podemos ahuyentar flaatas de otras mansiones de almirantes. Además, no deben descubrir nuestros métodos de combate. Por lo tanto, ajusten ligeramente el rumbo para evitar su trayectoria de reconocimiento. La flota continuará avanzando hacia el nido marino y seguirá eliminando cualquier flota abisal que se descubra en las cercanías. Sean o no de la oficina del almirante Rosa, no les dejen ni una sola. Entendido, dijo el señor Chongqing asintiendo y asintiendo. Enviaré el mensaje a todos de inmediato. Los aviones de reconocimiento de esta época solo pueden basarse en el reconocimiento visual, y su capacidad de búsqueda es muy limitada. Si ya han sido detectados con antelación, no es difícil evadirlos activamente. Aunque sea demasiado tarde para evadirlas, las chicas barco pueden retraer los cascos y el opareío de sus barcos para sumergirse, incluso si la otra parte busca específicamente cerca de la superficie del mar, les es imposible descubrir a alguien que se haya sumergido. La flota del comandante Susinchen redujo ligeramente su formación, evitó preventivamente la ruta de reconocimiento del oponente y luego continuó combatiendo mientras avanzaba. El comandante Susinchen entrecerró los ojos con el rostro sombrío, mirando la superficie del mar hacia el suroeste, y murmuró para sí mismo con una sonrisa forzada y poco sincera. El mar exterior es realmente demasiado peligroso. Como aliados que luchamos juntos contra la flota abisal, tenemos la obligación de ayudarnos mutuamente, ayudándote a evitar peligros innecesarios. Las chicas barco que acompañaban al comandante Susinchen se dieron cuenta de que estaba siendo sarcástico. El tono era demasiado obvio. Aunque la almirante Rose no mató directamente a los padres del comandante Susinchen, fue ella quien los condujo a un callejón sin salida, lo que provocó que murieran sumidos en la depresión. Ya era bastante bueno que el comandante Susinchen siguiera las reglas de la asociación, y no les tendiera una emboscada ni los atacara como podría ayudarlos. La otra parte estaba cazando a la flota abisal en el mar exterior, obviamente para entrenar o para obtener núcleos de alma, e incluso podrían ir al nido marino. Eliminar de antemano toda la flota abisal en la ruta del oponente, y luego despejar también el nido marino. Dejarles regresar con las manos vacías podría considerarse una forma de burla. 45 señales de la Maharia abisal. La flota principal de la oficina de los almirantes de Rose era de una escala mucho mayor que la flota del comandante Susinchen. Estaba compuesta por 2 portaaviones de flota, 2 portaaviones ligeros, un acorazado de última generación, un acorazado del grupo Big Seven, 3 acorazados tradicionales y 3 cruceros de batalla. El número de cruceros pesados y cruceros ligeros bajo su mando también superaba con creces el de la flota del comandante Susinchen. Los barcos de menor rango en la flota eran, como mínimo, destructores estándar. Sin embargo, cuando se enfrentaron a la flota abisal en mar abierto, se sintieron mucho menos cómodos que la flota de misiles del comandante Susinchen. Si la flota abisal encontrada careciera del apoyo de portaaviones y su propio grupo de ataque de portaaviones pudiera hacerse con la superioridad aérea, la batalla sería relativamente más fácil. Sin embargo, los aviones que participaban en la batalla aérea y los que realizaban ataques aéreos seguirían sufriendo pérdidas continuas. Si los ataques aéreos no lograban la superioridad absoluta y los buques de guerra de superficie entraban en confrontación directa, casi siempre habría algunas bajas. Si durante la fase de reconocimiento se determinaba que sería difícil lograr la superioridad aérea, el almirante Rose solía decidir no lanzar un ataque y, en su lugar, tomar un desvío. La gran flota de la oficina de los almirantes de Rose se movía de esta manera intermitente y sinuosa, avanzando lentamente hacia el nido marino más cercano. Sin embargo, después de que este tipo de combate se prolongara más allá de las 3 de la tarde, la situación experimentó repentinamente un extraño cambio. El portaaviones Unicornio, encargado del reconocimiento en esta ocasión, había rastreado las aguas cercanas durante más de media hora, pero no había encontrado ninguna nueva flota abisal errante.
Tras recibir el informe, el almirante Rose dejó descansar al Unicorn, ordenó a otro portaaviones que continuara la búsqueda y comenzó a discutir el asunto con las chicas barco y los comandantes subordinados que la rodeaban. El acorazado chica barco Nelson fue el primero en hablar. La densidad de naves abisales era antes en el océano, lejos de la costa, ha disminuido repentinamente. Esto no debería deberse a que otra mansión del almirante haya venido a eliminarlas. El portaaviones chica barco a Ark Royal asintió y añadió: además de nosotros, la mansión del almirante más cercana es Yunai, y el comandante Susinchen de Yunai no podría tener la fuerza suficiente para adentrarse tanto en el océano. El crucero pesado Ship Hill London añadió: otras grandes mansiones de Almirante y sin duda partirían de sus propios puertos militares para atacar a la flota abisal, no se desviarían hasta aquí. El recién llegado duque de York dijo con cierta incertidumbre: en ese caso, debe ser simplemente que hay menos naves abisales en esta zona. La propia almirante Rose habló de repente. No hay otra posibilidad. Cuando la almirante Rose pronunció estas palabras, la escena quedó sumida en un silencio absoluto. Tras un breve silencio, la voz del comandante Wang Chen tembló ligeramente. Almirante se refiere a la Maharia abisal. Junto a él, la chica barco del crucero de batalla Repulsión explicada con una expresión excepcionalmente seria. Según la experiencia previa, cada vez que se produce una Maharia abisal, la densidad de la flota abisal en mar abierto disminuye significativamente. Los análisis anteriores sugieren, en general, que estas naves abisales errantes y dispersas se congregan en ciertas áreas específicas por razones desconocidas. Debería haber más naves abisales en las profundidades del océano. Tras cada reunión, se precipitan hacia el archipiélago central como una ola gigante. Ese es el origen de la Maharia abisal. Después de que Ripals terminara de hablar, ella, junto con las demás chicas barco y comandantes, miraron al almirante Rose que estaba en el centro. La almirante Rose entrecerró los ojos, hizo un juicio muy racional y dio una orden muy cautelosa. Si esto es realmente el preludio de una Maharia abisal, entonces el océano abierto es relativamente seguro en este momento. Por ahora no necesitamos modificar nuestras operaciones. Continuaremos explorando y buscando la flota abisal para confirmar si las que se encuentran más lejos también han desaparecido. Si no se produce una desaparición a gran escala de la flota abisal, continuaremos con esta incursión en el nido marino. Si se confirma una desaparición a gran escala de la flota abisal, informaremos a la asociación tras nuestro regreso y nos prepararemos para afrontar la Maharia abisal. Sí, almirante. Las chicas barco y los comandantes presentes en el lugar asintieron con expresiones serias, y con el corazón apesadumbrado, comenzaron a esperar los nuevos resultados de la búsqueda. Una hora después el portaaviones la chica barco Calaasas, encargada del reconocimiento y la búsqueda, regresó a la sala de mando del Nelson con sentimientos encontrados e informó sobre los resultados de su búsqueda. Informe almirante. No se ha encontrado ninguna flota abisal errante en un radio de 150 millas náuticas. La almirante Rose, las chicas barco y los comandantes que la rodeaban mostraron expresiones extremadamente sombrías al escuchar este informe. Todos volvieron a mirar a su pilar, la almirante Rose. La almirante Rose respiró hondo y ordenó con una expresión excepcionalmente seria: envíen aviones de reconocimiento para inspeccionar el nido marino y, al mismo tiempo, la flota principal avanzará a toda velocidad. Debemos confirmar la situación dentro del nido marino. Si la flota abisal dentro del nido marino también ha desaparecido, entonces la Maharia abisal realmente se acerca. Sí, todos los presentes volvieron a estar de acuerdo al unísono, y con el corazón aún más apesadumbrado, continuaron ocupándose de los asuntos relacionados con la flota. El portaaviones encargado del reconocimiento cambió de turno una vez más, lanzó suficientes aviones de reconocimiento y ordenó a los escuadrones que volaran directamente hacia la dirección del nido marino. Por otro lado, la flota del comandante Susinchen confirmó rápidamente la identidad de la oficina de los Almirantes de la Rosa. A continuación, ordenó que los 3 destacamentos se desplegaran, dispersándolos en la periferia de la flota de la oficina de los Almirantes de la Rosa, eliminando todas las naves abisales cercanas y vigilando los movimientos de la flota de la oficina de los Almirantes de la Rosa. Al ver cómo los portaaviones del oponente cambiaban de rumbo 3 veces seguidas y lanzaban repetidamente aviones de reconocimiento para rastrear la superficie del mar, solo para regresar con las manos vacías cada vez, el comandante Susinchen y las chicas barco estaban de muy buen humor, burlándose de ellos de vez en cuando. Nadie tenía una buena impresión de la oficina de los Almirantes de Rose. Ambos bandos eran enemigos por naturaleza.
Aunque por el bien del panorama general, el comandante Su Xingchen y las chicas barco no se atrevieron a lanzar un ataque sorpresa y aniquilarlos, todos estaban más que contentos de atormentarlos un poco. Sobre todo porque esta vigilancia y tormento no detectados habían eliminado gradualmente el miedo que las chicas barco originales de la mansión de los Almirantes sentían desde hacía mucho tiempo hacia la oficina de los Almirantes Rose. Esto dejó claro a todos que ambos bandos ya no eran adversarios en igualdad de condiciones, por lo que cuando finalmente se encontraran en el campo de entrenamiento, no habría necesidad de sentirse cohibidos. Al atardecer, el personal de vigilancia descubrió que la flota de la oficina de los Almirantes de Rose había vuelto a lanzar aviones de combate. Pero esta vez no se dispersaron en forma de abanico ni registraron la superficie del mar cercana, en cambio, se dirigieron directamente al nido marino, del cual informaron inmediatamente al comandante Su Xingchen. Tras recibir el informe transmitido por Chongqing, el comandante Su Xingchen dijo mientras pensaba: sus pocos aviones de combate no pueden utilizarse para lanzar un ataque contra la flota del nido marino, deben seguir siendo escuadrones de reconocimiento. Así que todos manténganse ocultos y asegúrense de no ser descubiertos. Después de que pasen estos aviones, no sigan vigilando la flota de la oficina de los Almirantes de Rose, diríjanse inmediatamente al nido marino. Para cuando estos aviones regresen del nido marino, ya casi será de noche. Cuando nuestra flota llegue al nido marino, podremos lanzar directamente la batalla de aniquilación del nido marino. Antes de que la flota principal de la oficina de los Almirantes de Rose llegue al nido marino, despéjenlo por completo y luego desvíense de vuelta a la mansión de los Almirantes. 46 Zona de mar tranquilo. Tengo mucha curiosidad por saber qué tipo de reacción tendrán cuando sus grupos aéreos descubran la gran flota de aguas profundas en el nido marino, pero no encuentren nada después de que llegue la fuerza principal. El comandante Su Xingchen terminó de dar sus órdenes y volvió a hablar consigo mismo. Todas las chicas barco lucían expresiones extrañas y juguetonas mientras comenzaban a ejecutar las órdenes del comandante Su Xingchen, todas sentían la misma curiosidad. Los acontecimientos se desarrollaron tal como lo había planeado el comandante Su Xingchen. La flota de la oficina de Almirantes de Yunai eludió a los grupos de aviones de reconocimiento de la oficina de Almirantes de Rose, lo que permitió que los aviones de reconocimiento se acercaran al nido marino al anochecer. En consecuencia, no solo descubrieron un gran número de la flota abisal en el nido marino, y casi perdieron la vida en el intento, sino que en el viaje de regreso, también descubrieron más de un grupo de la flota abisal errante. La información relevante era demasiado importante, por lo que el portaaviones La Chica Barco encargada del reconocimiento informaba inmediatamente a la almirante Rose cada vez que se producía un nuevo descubrimiento. La almirante Rose junto con sus principales chicas barco y sus comandantes superiores, recibieron estos informes uno tras otro y sus ánimos, originalmente reprimidos y tensos, se fueron relajando gradualmente. La flota nido marino sigue allí, y hay flaatas abisales errantes en las cercanías, lo que significa que no se trata de una maharia abisal. Da la casualidad de que en la zona marítima por la que pasamos hace 2 o 3 horas no había ninguna flota abisal errante. Todos estaban demasiado nerviosos como podía aparecer una maharia abisal con tanta facilidad. Aunque la almirante Rose seguía sintiendo que algo era extraño, finalmente se calmó y volvió a dar órdenes con gran entusiasmo. Todas las flaatas avancen a toda velocidad, eliminen a la flota abisal descubierta por los aviones de reconocimiento y lleguen al perímetro exterior del nido marino antes de medianoche. Sí, las chicas barco y los comandantes también estaban de muy buen humor, respondieron al unísono y comenzaron a prepararse para la batalla que se avecinaba. Sin embargo, los acontecimientos posteriores volvieron a resultar confusos. Mientras la flota principal seguía avanzando y se acercaba a la zona de la flota abisal errante más cercana, descubierta por los aviones de reconocimiento, encontraron el lugar vacío y anormalmente silencioso. Los destructores sobrevolaron la zona y regresaron, empezando a sospechar que los aviones de reconocimiento del portaaviones habían cometido un error. El portaaviones Sipgirl estaba convencida de que no podía haberse equivocado, y aprovechando el último destello del crepúsculo antes de la oscuridad, lanzó de nuevo sus cazas para explorar el mar cercano, pero no encontró absolutamente nada. Tras recibirse de nuevo esta extraña información, el ambiente en la sala de mando de la oficina del almirante Rose se tornó nuevamente algo inquietante. Todos sabían que el portaaviones de reconocimiento Sipgirl no tenía motivos para mentir, ni debería haber cometido el error de identificar erróneamente a un gran número de miembros de la flota abisal. Eso solo podía significar que efectivamente la flota abisal había estado aquí antes, pero ahora se había marchado. Tanto si se marcharon como si desaparecieron sin dejar rastro, la situación era demasiado extraña.
Nadie se apresuró a expresar una opinión y finalmente el almirante Rose tomó la decisión. Continúen avanzando, diríjanse directamente al nido marino, manténganse alerta, registren todos los hallazgos de hoy y envíenlos a la asociación cuando regresemos. Las chicas Barco y los Kaamandantis volvieron a estar de acuerdo, pero esta vez su acuerdo sonaba algo desconcertado. La gran flota de la oficina de los Almirantes de la Rosa continuó avanzando, llegando a la segunda zona de la flota abisal errante descubierta por los grupos de reconocimiento, pero aún así no encontraron nada. Las noticias procedentes del frente hicieron que el ambiente en el centro de mando fuera aún más extraño y opresivo. En esta ocasión, el centro de mando no continuó debatiendo, y el almirante Rose ordenó a la flota que siguiera avanzando. Cuando oscureció por completo, la flota entró en la zona de vacío que ya existía alrededor del nido marino. Normalmente durante las incursiones abisales convencionales, al llegar a estas zonas, todos respiraban aliviados, reducían la velocidad deliberadamente y comenzaban los preparativos antes de la batalla decisiva. Pero esta vez, esta zona marítima tranquila y desierta creó una atmósfera inquietante y opresiva dentro de la flota. Todos guardaron silencio y la flota avanzó a toda velocidad, dirigiéndose directamente al nido marino. La flota abisal errante descubierta por la oficina de los Almirantes de la Rosa había desaparecido, y la razón, por supuesto, era que la flota del comandante Susinchen la había eliminado. Ahora bien, la dirección de desplazamiento de ambas flotas era exactamente la misma, separadas únicamente por una distancia de más de 100 kilómetros. La flota de la oficina de los Almirantes de Rose no encontró enemigos y no necesitó combatir en absoluto, por lo que básicamente pudieron avanzar a toda velocidad. En la flota de la oficina del almirante de Yuna y del comandante Susinchen, los combates se llevaron a cabo mediante grupos de ataque que se desplazaban en helicóptero, mientras que los Byuks nodriza también avanzaban a toda velocidad. Las vela Akidads de ambos bandos eran prácticamente las mismas, y debido a que las condiciones del mar eran excelentes, los cruceros ligeros nodriza del comandante Susinchen eran incluso unos nudos más rápidos que los acorazados nodriza del almirante Rose. La flota del comandante Susinchen terminó de eliminar a la flota abisal errante que encontraba en el camino y navegó a toda velocidad a través de la zona de vacío en las afueras del nido marino. Cuando la noche finalmente cubrió por completo el mar, llegaron a una distancia de 70 kilómetros del perímetro exterior del nido marino, que también era la distancia de ataque ideal contra enemigos que se manifestaban en el casco. La flota seguía dividida en 3 subflotas y las Ship-Hills continuaban operando en grupos de ataque de 3 personas, escaneando para confirmar la composición de la gran flota del nido marino y buscando distancias y ángulos de ataque adecuados. Mientras tanto, dentro del nido del mar, los acorazados y portaaviones, con sus cascos desplegados, sus enormes cascos de Byuks de guerra, se alzaban como pequeñas montañas sobre la tenue superficie del mar. Una docena de cruceros y destructores, con sus cascos desplegados, se encontraban dispersos alrededor de los cascos de los grandes Byuks capitales, moviéndose lentamente a pocos nudos para mantener una vigilancia básica. Los miembros más comunes de la flota abisal con forma de chica barco vagaban sin rumbo fijo por las afueras más alejadas a vela Akidads variables. La inmensa mayoría de la flota abisal vivía en un estado de aturdimiento, dejándose guiar por sus propios instintos. Solo un portaaviones abisal era diferente, ella estaba de pie en la cubierta del acorazado abisal más grande de la flota, mirando el mar y el cielo circundantes, murmurando intermitentemente. Independientemente del nivel de entrenamiento, el tamaño del casco o la capacidad de combate, las chicas barco poseían básicamente una autoconciencia similar, o incluso superior, a la de los humanos. Simplemente aquellos con cascos de mayor tamaño solían parecer maduros, mientras que aquellos con cascos de menor tamaño solían parecer simples e infantiles. La flota abisal era diferente. La flota abisal de nivel más bajo carecía de autoconciencia completa, su estilo de vida era similar al de las bestias gregarias, siguiendo los movimientos de los individuos de nivel superior dentro del grupo. Algunos miembros de la flota abisal de bajo nivel crecerían con el tiempo, adquiriendo gradualmente autoconciencia básica y habilidades de comunicación básicas, convirtiéndose en individuos de alto nivel que lideraban las actividades de la flota abisal de bajo nivel. El portaaviones abisal que estaba de pie en la cubierta del acorazado murmurando para sí misma era el abisal de alto nivel con el estado de autoconciencia más completo en la actual flota abisal dentro de este nido marino. Ya tenía una capacidad de pensamiento relativamente independiente. Tras una larga observación de los asuntos marítimos que la rodeaban, se puso el nombre de Pez Negro y bautizó a sus aviones como pájaros merinos. Ella bautizó a los demás acorazados y portaaviones que la rodeaban como Pez Grande, Segundo Pez, Tercer Pez.
Blackfish incluso había aprendido a desplegar y retraer activamente su casco, utilizando tanto el estado de chica barco como el de buque de guerra para hacer frente a las diferentes necesidades de combate. Sin embargo, Blackfish no había pensado en dejar que Big Fish, Second Fish y los demás dominaran las mismas habilidades. Desde que Big Fish y Second Fish pudieron desplegar sus cascos, siempre los habían mantenido así, de forma imprudente sin pensar jamás en cambiar su postura. Después de que la superficie del mar circundante se volviera completamente negra, Blackfish se sintió inexplicablemente inquieta y ansiosa, y su ánimo se tensó ligeramente. Entonces observó el entorno que la rodeaba, pensando para sí misma, y murmuró intermitentemente: por la noche las aves marinas no pueden actuar, en la oscuridad, el peligro acecha. La superficie del mar está tan tranquila, ni rastro de chicas barco ni señales, pero espiando. Noticias de la periferia, aisladas, posible peligro. Cuidado, pez grande, cuidado. Mientras Blackfish murmuraba, un áspero silbido resonó repentinamente en el cielo, y los murmullos de Blackfish se convirtieron inmediatamente en un grito. Ataque aéreo, antiaéreo, formación en rueda. ¿Por qué? Por la noche un ataque aéreo es posible. 47. El abismo cobarde. La flota del comandante Susinchen tardó casi media hora en completar un escaneo exhaustivo del nido marino. Flota abisal. Tras revisar los resultados escaneados que se le comunicaron, el comandante Susinchen se puso de pie y emitió la orden preparada. Todas las unidades, atención, comiencen el ataque. La flota, en su forma de buque, ya estaba preparada, habiendo completado todas las tareas de fijación de objetivos y puntería. Tras la orden del comandante Susinchen, todos dispararon sus misiles casi simultáneamente, y el estridente sonido del escape de los cohetes y el silbido rápidamente envolvieron toda la zona marítima. En cuanto al nido marino, situado a 70 kilómetros de distancia, la gran flota de aguas profundas, que había estado vagando por el nido, cayó en un purgatorio de fuego aún más aterrador tras solo 4 minutos. 3 misiles perforantes de gran potencia impactaron directamente en el enorme casco del Big Fish, y aterradoras explosiones e incendios voraces se propagaron instantáneamente por todo el casco del Big Fish. Blackfish acababa de terminar de gritar la orden antiaérea cuando la onda expansiva de la explosión la derribó, la lanzó directamente fuera de la cubierta y cayó al agua con un chapoteo. La explosión se produjo en el interior del casco del Big Fish, mientras que el Blackfish se encontraba de pie sobre la cubierta del Big Fish. Las cubiertas y compartimentos intermedios de varias capas contrarrestan la mayor parte de la fuerza destructiva. Gracias a la robusta constitución física propia de un portaaviones abisal de alto nivel, el Blackfish prácticamente no sufrió daños en la explosión. Tras caer al agua, Blackfish se agitó rápidamente en el agua de mar y pronto volvió a salir a la superficie. Al observar la flota sumida en el caos tras el ataque, al ver cómo el fuego se extendía por todas partes y al presenciar el denso bombardeo antiaéreo, Blackfish sintió el impulso instintivo de desplegar el casco de su nave y entrar en combate. Pero la razón, que no se había formado por mucho tiempo, la hizo reprimir ese impulso instintivo. Ave marina no puede luchar de noche, desplegarse solo significa ser derrotado, no tiene ningún significado. Sin embargo, hasta ahí llegaba su razonamiento, seguía sin pensar que debía darse prisa y huir ahora. Al escuchar el silbido continuo de los ataques aéreos y ver cómo la gran flota de aguas profundas explotaba una tras otra a su alrededor, una expresión de pánico apareció lentamente en el rostro de Pez Negro. Aterrador, enemigo aterrador. Blackfish murmuró para sí misma, nadando hacia afuera sobre la superficie del mar, envuelta en llamas, tratando de alejarse de aquellos enormes explosivos. No puede luchar, no lleva armas, es el objetivo más pequeño, el más seguro, no puede ser afectado. La gran flota de aguas profundas del nido marino desplegó operaciones antiaéreas con toda su potencia. El denso bombardeo podía destruir ocasionalmente 1 o 2 misiles, pero para la batalla en general, era solo una gaata en el océano. Las unidades abisales de alto nivel formadas por la nave explotaron y se hicieron añicos una tras otra, convirtiéndose en picos llameantes que iluminaron el oscuro cielo de color rojo. La flota de ataque del comandante Susinchen, tras confirmar que la primera huida de misiles había impactado, comenzó a acelerar y a seguir avanzando hacia el nido marino. Tras la experiencia adquirida en la última operación en Sea Nest, las Ship Hills resumieron y revisaron brevemente sus tácticas. Su bando tenía una ventaja absoluta en alcance de ataque, así que tras iniciar el ataque, no había necesidad de esperar. No hacía falta confirmar que todas las unidades abisales con cascos de naves desplegadas hubieran sido destruidas. Podían empezar a acercarse con antelación para preparar la distancia para la posterior tarea de eliminar las unidades abisales ordinarias. Por lo tanto,
la gran flota continuó disparando misiles mientras avanzaba. Cuando la distancia entre ambos bandos se redujo a 45 kilómetros, todas las unidades navales en el nido marino quedaron paralizadas. El ataque con misiles cesó temporalmente, las unidades de chicas barco se reagruparon, se turnaron para reabastecerse y continuaron avanzando. Las unidades avisales ordinarias restantes en el nido marino, tras fracasar en su intento de encontrar al enemigo en repetidas ocasiones, experimentaron un breve caos y luego comenzaron a vagar sin rumbo fijo de nuevo. Blackfish yacía inerte en el agua del mar, observando cómo la superficie marina se calmaba gradualmente, con una expresión que reflejaba pánico y confusión. Aterrador, imposible de resistir, la resistencia es inútil, solo se puede ser derrotado, solo se puede morir. ¿Pero ha terminado la batalla? ¿Por qué? ¿No está del todo bien? ¿No puede ser? ¿Qué hacemos? En medio de los murmullos y la espera inquieta de Blackfish, después de que transcurrieran más de 20 minutos, el cielo se iluminó de nuevo y el agudo silbido resonó una vez más. Las Sheephills finalmente alcanzaron una distancia de 20 kilómetros del nido marino, la flota terminó de reabastecerse nuevamente y luego comenzó a limpiar las unidades avisales ordinarias en estado de Sheephill. Blackfish mantuvo la mayor parte de su cuerpo sumergido en el agua, dejando ver solo su cabeza sobre la superficie, observando el creciente resplandor del fuego en el cielo, temblando y murmurando. Como era de esperar, en realidad no ha terminado. La batalla con los cascos de las naves desplegadas ha terminado, pero la batalla convencional acaba de comenzar. ¿Cómo qué hacer? Todo el proceso de batalla transcurrió sin incidentes inesperados. Las imágenes de las chicas barco avisales en la pantalla del radar fueron alcanzadas, destrozadas y desaparecieron una tras otra. Excepto por cierto portaaviones avisal extremadamente cobarde. Media hora después, el ataque con misiles cesó de nuevo y la superficie del mar se fue calmando poco a poco. Blackfish asomó la cabeza, mirando la superficie vacía del mar con expresión inquieta, sin estar segura de si había escapado de un desastre. No desplegó el casco de su barco ni siquiera activó su apareío. En estas circunstancias, la intensidad del reflejo del radar era equivalente únicamente a una pieza de acero del tamaño de un cuerpo humano. Además, la mayor parte de su cuerpo estaba sumergida en el agua, y solo su cabeza quedaba fuera de la superficie. Intentar descubrir un objeto del tamaño de una cabeza humana desde 20 kilómetros de distancia en un caótico campo de batalla marítimo era una tarea casi imposible. Por lo tanto, este portaaviones avisal, que tenía conciencia básica pero era un cobarde, aún no había sido descubierto por las chicas barco. El comandante Su Sing-chen recibió en la sala de mando del buque el informe organizado por el oficial superior Chung-chin. Almirante, según la información del radar, se cree que todas las unidades avisales en el segundo nido marino han sido eliminadas y la batalla ha terminado. Tras escuchar, el comandante Su Sing-chen preguntó con incertidumbre: ¿Ha terminado la batalla? ¿No se ha descubierto ningún núcleo del alma? La señora Chung-chin también negó con la cabeza con cierta tristeza. Un núcleo del alma emite una luz deslumbrante al condensarse, nadie la ha visto jamás, por lo que no debería existir ningún núcleo del alma. El señor Chung-chin suspiró suavemente, pero enseguida se animó de nuevo. Todos han trabajado duro. Vayamos al campo de batalla del nido marino y veamos si hay alguna chica barco recién nacida. Díganles a todos que tengan cuidado, por si acaso lo que aparece es un avisal. Comprendido. El comandante Chung-chin asintió con la cabeza en señal de acuerdo e inmediatamente fue a transmitir la orden, y la flota se dispersó y rodeó el nido marino. Por otro lado, el Blackfish, el portaaviones avisal, había permanecido en su sitio durante mucho tiempo, y justo cuando sospechaba si la batalla había terminado realmente, volvió a oír movimiento a lo lejos. Buques de guerra navegaban por la zona. Es el enemigo, un enemigo irresistible, no se le puede descubrir, de lo contrario moriré. Blackfish murmuró para sí misma, con el cuerpo acurrucado bajo el nivel del mar, esforzándose por disminuir su sensación de presencia, con la esperanza de que en la oscuridad total del cielo y el mar, el otro bando no pudiera descubrirla en ese entorno. La sencilla estrategia del Blackfish resultó muy eficaz. Sin desplegar su apareío, tanto el radar de superficie como el sonar bajo el agua recibieron una retroalimentación de eco muy débil. Aunque la flota de chicas barco llegó al campo de batalla, finalmente no descubrieron al cobarde portaaviones avisal entre los restos desordenados del naufragio avisal. Tampoco descubrieron ninguna niña barco recién nacida. Toda la zona marítima estaba inusualmente tranquila y no había ningún movimiento especial alrededor. El comandante Su Sing-chen estaba de pie en la cubierta del barco, mirando el mar completamente negro afuera, y negó suavemente con la cabeza, diciendo: «Regresemos a puerto. Dejemos esta zona marítima desierta al almirante Rose».
Las chicas barco se dieron la vuelta con cierta tristeza, y la flota se reagrupó en 3 grupos para regresar. Blackfish abrió mucho los ojos, mirando fijamente a la flota distante, con el corazón latiéndole con fuerza en la garganta, rezando una y otra vez en su corazón. Vete, date prisa y vete. Justo en ese momento una luz excepcionalmente deslumbrante apareció repentinamente ante los ojos de Pez Negro, cegándolos por completo. Blackfish creyó haber sido descubierta por un reflector y al mismo tiempo, sintió directamente el aura energética de una chica barco. Ya no pudo reprimir la hostilidad instintiva en su corazón. Cerrando los ojos que aún no se habían recuperado del todo, saltó a la superficie del mar, desplegó el opareío de su barco y disparó salvajemente contra los alrededores con los diversos cañones antiaéreos que había alrededor de su cubierta. La flota de chicas barco que acababa de dar la vuelta, también detuvo repentinamente sus movimientos, abrió mucho los ojos y vitoreó. Es un núcleo. Hay un abisal. Aquí mencionaré específicamente de nuevo la configuración de los niveles de retroalimentación del radar y el sonar de la Sibhil en este libro. Cuando una chica barco o un abisal no abre su apareío de barco, es decir, cuando están puramente en forma humana sin apareío de barco, el área de retroalimentación en el radar es aproximadamente equivalente al acero del mismo tamaño. En otras palabras, al observar a una chica barco sin apareío de barco en el radar, es equivalente a observar una estatua de acero de tamaño humano. Cuando una Sibhil o abisal normalmente abre su apareío de barco, es decir, la postura normal de Sibhil de forma humana más el apareío de barco en el juego, el área de retroalimentación en el radar es aproximadamente igual a un buque de guerra con 1/10 a 1/5 parte del desplazamiento del buque de guerra original. Un destructor, el buque Sibhil, con un casco principal de 2000 toneladas, equivale a una cañonera o torpedera de 200 a 400 toneladas cuando se observa en el radar. Un crucero cuando se observa en el radar, la Sibhil, con un casco principal de 10.000 toneladas, equivale a una fragata de entre 1000 y 2000 toneladas. Un acorazado o un portaaviones, una nave nodriza con un cuerpo principal de decenas de miles de toneladas, equivale a un crucero de varios miles de toneladas cuando se la ve en el radar. Cuando una chica barco o un abisal despliega el casco de su nave, el área de retroalimentación en el radar es equivalente al tamaño real de un buque de guerra real, no hay necesidad de convertir esto. 48. El uso del abisal. En el instante en que el cobarde portaaviones abisal Blackfish saltó al agua, Chongqing derribó inmediatamente al comandante Su Xingchen a cubierta. Simultáneamente tomó el control de su casco mientras sus compañeros abrían fuego. Aunque el núcleo del alma estaba justo delante de sus ojos, no podían preocuparse por ello ahora, tenían que ocuparse inmediatamente del abisal que tenían delante. Así los cañones principales y los cañones antiaéreos en modo casco desplegado, y los torpedos y misiles en modo Sibhil, todas las armas que podían lanzarse, se disparaban a máxima velocidad. Cegado por la luz del núcleo del alma, Pez Negro, que disparaba a ciegas en todas direcciones con los ojos cerrados, fue lanzado instantáneamente sobre la superficie del agua, y el bombardeo indiscriminado cesó de inmediato. 2 equipos cercanos de 3 personas se apresuraron inmediatamente a toda velocidad, y lograron inmovilizar al portaaviones abisal Blackfish. Entonces Kunming y Changdu se quedaron atrás para recuperar el núcleo del alma que se había extraviado tras la batalla. Los otros 4 Ping Hai, Ning Hai, Anxian y Changchun arrastraron al agonizante portaaviones abisal, preparándose para moverlo un poco más lejos y deshacerse de él por completo. Blackfish había estado disparando a ciegas con los ojos cerrados, y muchos proyectiles habían alcanzado a las Sibhils que la rodeaban. Sin embargo, un portaaviones solo cuenta con cañones antiaéreos de pequeño a mediano calibre, cuya letalidad es limitada. Sumado a que se trató de un fuego indiscriminado, los daños resultantes fueron bastante limitados. La mayoría de las chicas barco solo tenían rasguños menores, pero su humor era actualmente muy malo. Las chicas barco albergan, por naturaleza, una hostilidad inherente hacia los abisales. Ahora, tras haber sido emboscadas y con la posibilidad de perder un preciado núcleo de alma, se encontraban en un estado de conmoción y furia combinadas. Chongqing ayudó al comandante Su Xingchen a levantarse y le preguntó con temor y preocupación persistentes: «Xingchen, ¿estás bien?» «Estoy bien». El comandante Su Xingchen agitó la mano y luego notó que la interfaz del sistema aparecía frente a él con una notificación. «Capturamos un portaaviones abisal de nivel 2, la ejecución está en curso». «Un momento». Al ver esta señal, el comandante Su Xingchen gritó instintivamente. El comandante Su Xingchen no dudaría en eliminar a los abisales en el campo de batalla, pero como ya habían capturado a uno, no había necesidad de matarlo de inmediato. Chongqing, que estaba a su lado, no entendió lo que quería decir.
Almirante, ¿qué está diciendo? ¿Esperar qué? El comandante Su Xingchen dijo rápidamente. No destruyas todavía ese portaaviones abisal. Chongqing quedó muy conmocionada. Ah, ¿por qué? El abisal es nuestro enemigo mortal. El comandante Su Xingchen miró hacia el mar cercano. El agonizante portaaviones abisal había sido arrastrado lo suficientemente lejos. Ning Hai y Chang Chun flanqueaban al portaaviones abisal, mientras que Ping Hai y Anxian habían alzado sus cañones principales, apuntando al pecho del portaaviones abisal, listos para disparar y ejecutarlo. El comandante Su Xingchen gritó apresuradamente. Deténganlos inmediatamente. Díganles que se detengan. No maten a ese abisal todavía. Les explicaré todo después. Está bien. Aunque Chongqing no podía comprender las intenciones del comandante Su Xingchen ni por qué no ejecutarían al abisal, aún así obedeció la orden. Utilizando el canal de mando de combate de más alto nivel, envió un mensaje a las Ship Hills que llevaban a cabo la ejecución. Detengan la ejecución. No la maten todavía. Es una orden del almirante. Repito, detengan la ejecución. Es una orden. Ping Hai y Anxian quedaron atónitos. Aunque muy sorprendidos y confundidos, obedecieron y cesaron el bombardeo. Sin embargo, no liberaron al abisal, en cambio permanecieron en su lugar, esperando nuevas órdenes o una explicación. Al ver que la ejecución se detenía, el comandante Su Xingchen exhaló un pequeño suspiro de alivio. Utilicen el canal público para transmitir mi mensaje directamente a todos los que se encuentran en el campo de batalla. Sabiendo que el comandante Su Xingchen estaba a punto de explicar, Chongqing asintió inmediatamente en señal de cooperación y activó la transmisión de voz interna de la flota. El comandante Su Xingchen respiró hondo y comenzó a explicar sus ideas. Si bien existe una hostilidad natural entre los abisales y las chicas barco, no cabe duda de que sus formas de vida son muy similares. Debe existir algún tipo de conexión entre ambas partes, que podría estar relacionada con la causa de esta hostilidad natural, o incluso, más allá de eso, con la causa de todo el desastre abisal. Si logramos descubrir la razón y posteriormente controlar esta hostilidad, incluso podría ser posible poner fin de raíz al desastre abisal. El portaaviones abisal que hemos capturado con vida puede ayudarnos a explorar esta zona, como mínimo, puede proporcionar una muestra para la observación, la experimentación y la comunicación. Por supuesto, eso es mirar hacia el futuro. Pero también hay una razón más inmediata: quiero usar la función de investigación para diseñar nuestro propio portaaviones. Nos resulta muy difícil obtener datos de otros portaaviones. Las chicas barco y aún más imposibles de conseguir planos estructurales específicos del casco, pero este portaaviones abisal puede servir de referencia. Así que quiero conservarla al menos por ahora. Después de que el comandante Su Xingchen terminara de hablar, la escena quedó en silencio por un momento. La hermana Jintan fue la primera en responder. Estoy de acuerdo con la idea del comandante. Para resolver un problema, primero debemos encontrar la manera de comprender su causa. El simple combate no puede resolverlo todo. Entonces la voz de Little Chongqing resonó de inmediato. ¿Comandante va a diseñar un portaaviones? Entonces se escuchó la voz de Chang Chun. ¿Nuestro sistema de investigación puede diseñar portaaviones? Luego Anxian. Y entonces podremos construir nuestro propio portaaviones. Chica barco. Preguntas similares y expresiones de sorpresa surgieron una tras otra. Claramente la atención de la mayoría de las Ship Hills no estaba centrada en la investigación abisal, sino en tener su propio portaaviones. Al ver esto, el comandante Su Xingchen respondió inmediatamente de forma afirmativa. Sí, tengo la intención de diseñar un portaaviones. El equipo de investigación mejorado ya cuenta con la función correspondiente. Una vez que se complete el plan de diseño general del portaaviones, podremos obtener un núcleo específico único. Al construirlo a través de un contenedor de construcción, podremos obtener la Ship Hill correspondiente. Podemos obtener otras tecnologías del equipo que ustedes llevan consigo, pero para el diseño del casco del portaaviones, carecemos de una referencia adecuada. Tras escuchar la explicación adicional del comandante Su Xingchen, el ánimo de las chicas barco cambió a una agradable sorpresa, y comenzaron a expresar su acuerdo una por una. Dado que se necesita un portaaviones como referencia, entonces no hay otra manera. Si ese es el caso, entonces tenemos que quedarnos con ella. Si pudiéramos tener nuestro propio portaaviones, sería maravilloso. Sin embargo, aún había algunas excepciones. Chongqing, la más madura entre las Ship Hill presentes, continuó con una pregunta de advertencia. Almirante ha considerado que si otras mansiones de Olmiraanteis descubren que estamos capturando e investigando abisales, las consecuencias podrían ser muy problemáticas. Alguien podría usarlo como excusa para causar problemas.
Además, debemos tener cuidado con si esta abisal tiene formas especiales de comunicarse con los demás. Si la llevamos de vuelta a la mansión del almirante podría provocar un ataque de una gran fuerza de abisales. Eso sí que es un problema. El comandante Su Xingchen asintió levemente y, tras un momento de reflexión, respondió: no podemos llevarla directamente de vuelta a la mansión del almirante. Debemos encontrar la manera de aislarla en un lugar lo más seguro y controlable posible. Por ejemplo, en el interior de una gran isla en alta mar, podríamos construir una base especializada de investigación y detención, conectada con la sede de los almirantes y en tierra firme mediante transporte aéreo. Esto impediría que el abisal investigado tuviera contacto directo con el continente de la mansión del almirante o se enterara de su situación. Tras escuchar esto, Chongqing asintió lentamente y dijo: en ese caso, creo que podemos intentarlo. Al fin y al cabo, las perspectivas de esta investigación son realmente tentadoras. Al escuchar las respuestas de todos, el comandante Su Xingchen sintió un ligero alivio. Aunque podría haber emitido una orden directa para forzar la retención del abisal, imponer una orden que no se entendía menoscabaría el prestigio de quien la tomaba y dificultaría garantizar la eficacia de su ejecución. Sin embargo, promover una decisión ampliamente aceptada no solo aumenta el prestigio personal, sino que, lo que es más importante, mejora la eficacia de su ejecución. Muy bien, todos, ordenen rápido. Aten a esa abisal, vigílenla de cerca y prepárense para regresar. El comandante Su Xingchen comenzó a dar la orden instintivamente, pero se detuvo a mitad de camino porque el informe de Dan Yan llegó a través del altavoz cercano. Almirante, el agua del mar aquí está agitada. Una nueva chica barco podría estar a punto de nacer, aunque por supuesto, no se puede descartar la posibilidad de que sea una abisal. 49 Nuestros acorazados. Al escuchar el informe de Dan Yan, el comandante Su Xingchen gritó instintivamente una orden de inmediato. Todos manténganse alerta y prepárense para la batalla. Las chicas barco actuaron de inmediato, concentrando al máximo su atención una vez más. Formaron un perímetro en forma de abanico alrededor del mar embravecido, empuñando sus armas mientras esperaban con una mezcla de tensión y expectación. Ping Hai y Chang Chun arrastraron al portaaviones abisal, utilizando sus cañones principales para despojarlo del apareío restante, asegurándose así de que no le quedara ningún poder destructivo. Luego usaron cadenas de ancla para inmovilizar sus extremidades y la colocaron en la cabina del Haichi, mientras ellos dos se quedaban atrás para vigilar. El Chongqing, al mando del comandante Su Xingchen, aumentó de forma proactiva su distancia del punto objetivo para evitar ser tomado por sorpresa nuevamente. El comandante Su Xingchen miró al Haichi a lo lejos y murmuró con cierta incertidumbre: el núcleo y la nueva Sipgil parecen haber llegado con bastante retraso hoy. ¿Podría ser porque el portaaviones abisal aún no ha sido destruido? A su lado, Chongqing pensó un momento y dijo: muy probablemente. Los abisales que saben acechar y esconderse son sin duda abisales de alto nivel. La energía que poseen es mucho mayor que la de los abisales comunes. Ya sea un núcleo de alma o una chica barco nacida directamente del mar, todas ellas se nutren de la energía disipada tras la destrucción de un abisal y su posterior transformación. Si la energía es abundante, el núcleo y la nueva Sipgil aparecerán más directamente. Por el contrario, el proceso será mucho más lento, o puede que no aparezcan en absoluto. El comandante Su Xingchen pensó para sí mismo: en esta situación, el núcleo del alma y la nueva Sipgil que estamos recibiendo apenas alcanzan el umbral de energía. Chongqing lo consideró y asintió en señal de acuerdo. Eso debería ser todo. Destruimos docenas de abisales anteriormente. La energía que proporcionaban no podría ser menor que la del único que queda. Lo que significa que incluso si destruimos ese último abisal, probablemente no obtendremos ningún núcleo de alma adicional. Antes de que Chongqing pudiera terminar su frase, Dan Yan volvió a informar desde el frente. Han aparecido. Todos dejaron de hablar de inmediato y miraron fijamente el lugar donde el agua del mar se agitaba. Entonces vieron varias figuras pequeñas que emergían del rocío de las olas. En cuanto aparecieron, las chicas barco que las rodeaban no sintieron hostilidad alguna e inmediatamente supieron que eran de su misma especie, no abisales, lo que les permitió respirar aliviadas. Entonces todos comenzaron a observar, fijándose en su aspecto y en su número. En total eran 8, todas de baja estatura, con la complexión de niñas de jardín de infancia, vestidas con vestidos de estilo azul marino. Actuando como representante, Anxian aceleró el paso para acercarse a ellos, agitando la mano y gritando en voz alta: «Esto es Anxian. ¿De qué unidad eres?». Los 8 pequeños, aturdidos, reaccionaron al instante al oír la voz. Casi instintivamente dijeron sus nombres en orden: Quan Zhou, Jianjin, Penglai, Linan.
Ning Hai, Song Jian, Zhao Yuan, Wen Chan. Anxian escuchó sus nombres y, tras recordarlos brevemente, pidió confirmación. ¿Sois todos vosotros patrulleros antisubmarinos tipo 037? Los 8 pequeños respondieron al unísono. Sí, camarada Anxian. Mientras Anxian se comunicaba en el frente, el audio se transmitía directamente a los demás compañeros. Al escuchar la identidad de los 037, la mayoría de las Sip-Hills tradicionales quedaron algo desconcertadas. Sin embargo, las Sip-Hills de la nueva era, como Changchun, Kunming, la hermana Jintan y la pequeña Chongqing, lucían sonrisas, sintiendo una especie de afinidad con ellas. Ning Hai escuchó su nombre e instintivamente vitoreó con fuerza. Ahí está mi nombre. Es mi hijo menor. Este Ning Hai es el condado de Ning Hai, no tu Ning Hai. Al escuchar las voces en el canal, el comandante Su Xingchen no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. Así que son nuestros acorazados de aguas amarillas. No es de extrañar que vinieran tantos a la vez. Las patrulleras antisubmarinas tipo 037, o cazasubmarinos, tienen un desplazamiento de 400 toneladas y una velocidad máxima de 30 nudos. Entre 1962 y 1996, incluyendo el prototipo y varios modelos mejorados, se construyeron y pusieron en servicio un total acumulado de 164 embarcaciones, además de los modelos de exportación. Sus misiones principales consistían en buscar y atacar submarinos en zonas costeras, realizar patrullas, escoltas y colocación de minas, así como coordinarse con lanchas torpederas para atacar a los buques enemigos invasores. El armamento principal del modelo de producción inicial del cazasubmarinos 037 consistía en 2 cañones Gemelos de 57 mm y 2 cañones navales Gemelos de 30 mm, además de cargas de profundidad tipo cohete y bombas de profundidad. Los 4 montajes principales de cañones se instalaron a lo largo del eje central del casco, lo que les permitía disparar simultáneamente hacia el mismo lado. Esta configuración era idéntica a la de los buques de guerra tradicionales con artillería, lo que llevó a los aficionados militares a referirse a ellos en broma como acorazados de aguas amarillas. Este apodo era una forma de autocrítica forzada, así como un homenaje a su espíritu valiente e intrépido. Chongqing estaba de pie junto al comandante Su Xingchen, oyó sus murmullos y preguntó con cierta confusión e incertidumbre. «¿Comandante dijo que son acorazados? ¿Cómo es posible? Para ser acorazados parecen demasiado jóvenes, son incluso más pequeños que Vittorio Veneto». El comandante Su Xingchen agitó rápidamente la mano para explicarle a Chongqing. Eso era una broma. Son pequeñas patrulleras, pero son extremadamente feroces en combate, por eso se las conocía como acorazados costeros. Pero independientemente de lo que sean, todos son nuestros compañeros. Hermana Chongqing, ve a avisar a Anxian para que los traigan de vuelta rápidamente. Lo entiendo. Chongqing comprendió la verdad e inmediatamente contactó con Anxian, al tiempo que enviaba un helicóptero para recoger a Anxian y a los 8 pequeños y llevarlos al casco de su propio barco. El comandante Su Xingchen se reunió con los acorazados, y de inmediato los invitó a firmar contratos, para luego dirigir directamente a la flota en el viaje de regreso. Dentro de la sala de mando de la flota, el comandante Su Xingchen llevó a las chicas barco que estaban fuera de servicio a charlar y jugar con los pequeños recién llegados, para que se conocieran y estrecharan sus leisas. Por otro lado, a medianoche, más de 2 horas después de que la flota de la oficina de Almirantes de Yunai del comandante Su Xingchen abandonara las aguas del nido marino, la flota de la oficina de Almirantes de la Rosa finalmente llegó. Mientras exploraban las desiertas aguas de Seanest, la flota de la oficina de los Almirantes de Rose, aunque sus barcos estaban en buen estado, no se encontraban en un buen estado de ánimo. Los portaaviones no podían combatir de noche, por lo que permanecieron justo al lado del almirante Rose, encargándose de transmitir e informar sobre la información. A Ark Royal, actuando como representante, informó de la situación a continuación en un tono serio y conflictivo. Almirante, hemos recibido informes de todas las flahatas de destructores. El contenido es prácticamente el mismo, estas aguas están desiertas. Hay tal tranquilidad que no parece en absoluto una zona de Seanest. La expresión de la almirante Rose era excepcionalmente sombría. ¿Se ha confirmado? ¿Son estas las coordenadas del nido marino? A Ark Royal asintió solemnemente y dijo: está confirmado. Todos se separaron para observar y verificar la latitud y la longitud. La posición es definitivamente correcta. Aunque hubiera un error en las coordenadas, ya hemos comprobado el margen de error. Está todo completamente vacío. La almirante Rose se sentía excepcionalmente pesada, su tono extremadamente solemne, como si estuviera usando todas sus fuerzas para expresar la conclusión lógica. Ya habíamos descubierto una flota abisal aquí antes,
pero en aquel momento, la flota que se encontraba aquí simplemente no había comenzado a moverse. Ahora han desaparecido, ya se han marchado. Los abisales han comenzado a reunirse. La Maharia abisal se está gestando. Las expresiones de Ark Royal, las chicas barco que lo rodeaban y los diversos comandantes que lo seguían al otro lado eran todas igualmente serias. Esta noticia era sencillamente demasiado importante. Significaba que en un futuro próximo, las mansiones de los almirantes de todo el archipiélago central volverían a sufrir una guerra desastrosa a muerte. Los pequeños grupos de abisales que solían vagar por los alrededores tenían dificultades para entrar en los canales de las islas anulares del archipiélago central, pero la Maharia abisal era diferente. Su número era extraordinariamente grande, avanzando hacia las islas como una Maharia, completamente desprovistos de miedo. Era un desastre natural similar a un tsunami que solo podía ser resistido reuniendo la fuerza de todas las mansiones de los almirantes. Las grandes mansiones de los almirantes consumirían enormes cantidades de recursos y perderían fuerzas armadas en una batalla de este tipo, lo que podría requerir varios años para recuperarse, o incluso que nunca se recuperaran. Incluso los almirantes de menor rango y los comandantes comunes se enfrentaban al peligro directo de perder la vida. Tras varios minutos de silencio en el lugar, la almirante Rose apretó repentinamente el puño y rugió: «Flota, regresen a la base. Notifiquen a la asociación y soliciten a otros almirantes Mansian que salgan a otros nidos merinos para confirmar conjuntamente la posibilidad de una Maharia y la dirección de su irrupción». Sí, las chicas barco y los comandantes presentes respondieron al unísono con un fuerte grito. 50 y a Amatou y los pequeños. A las 11 de la noche el comandante Susinchen se despidió de las chicas barco, regresó a su habitación, se acostó, activó la interfaz del sistema y comenzó a organizar el botín de la campaña Nido Marino 1 a 2. Primero llegó un núcleo de Alma, seguido de las 8 nuevas chicas barco lideradas por Quanzhou, además de 768 puntos de trofeo acumulados desde que zarparon. Ah, sí, y una cautiva de las profundidades marinas. El núcleo del Alma, por supuesto, se usaría para la construcción. Los 8 pequeños debían ser reacondicionados para mejorar sus capacidades de combate. En cuanto a la cautiva de las profundidades marinas, había que encontrar un lugar especializado para retenerla, que sirviera como referencia para el diseño de los cascos de los portaaviones. Ninguna de estas cosas se podía solucionar en ese momento, así que lo único que quedaba por hacer era el análisis de los trofeos, sorteo. Con 768 puntos de trofeo, analizar a nivel de 10 puntos significaba que podía realizar 76 análisis. Siguiendo sus propias reglas, el comandante Susinchen reservó 300 puntos para ayudar con la ingeniería inversa futura, dejando 460 puntos para el análisis. El objetivo era buscar equipos útiles, material interesante y equipos que pudieran utilizarse en proyectos de investigación y desarrollo para portaaviones y grandes destructores. Utilizando el análisis por loads, procesaba 10 muestras a la vez como un grupo, analizando un grupo y luego comprobando los resultados. El comandante Susinchen se frotó las manos. Con expectación, introdujo el número 10 en el cuadro de texto y pulsó el botón de análisis por loads. Una rápida sucesión de notificaciones desfiló por la pantalla, restando 100 puntos de trofeo. Una vez completados los 10 análisis, apareció una tabla sencilla frente al comandante Susinchen. El comandante Susinchen le echó un vistazo rápido. En este análisis exhaustivo, había fallado 3 veces, obteniendo solo una cantidad insignificante de recursos. Obtuvo 7 piezas de equipo, 3 de las cuales ya poseía, como el cañón antiaéreo original de 37 milímetros del tipo 051. Había 4 nuevos equipos, pero para el equipamiento de su flota actual, la mayoría no ofrecía ninguna mejora notable, como por ejemplo el misil tierra-buque Seahawk 2. Sin embargo, apareció un equipo algo interesante, el pequeño misil antibuque YJ-9. Anteriormente el comandante Susinchen había obtenido el misil YJ-8A, y en aquel momento también lo consideró un pequeño misil antibuque. Sin embargo, el tamaño pequeño del YJ-9 y el tamaño pequeño del misil YJ-8A eran completamente diferentes. El YJ-8 pesaba más de 800 kilogramos. Comparado con misiles pesados tradicionales como el Seahawk, que pesaba más de 2.400 kilogramos, parecía bastante compacto. Esa era solo una valoración general y sencilla de la gente común. En cambio, el YJ-9 fue definido oficialmente como un verdadero misil antibuque pequeño, con unas dimensiones reducidas en un orden de magnitud completo. Pesaba tan solo 100 kilogramos con una ojiva de apenas 30 kilogramos y una velocidad de aproximadamente Mach 0,85.
Podía ser transportada por helicópteros, incluso un helicóptero ligero como el Z-9D podía llevar 4 de ellas. Cuando se lanzaba desde un helicóptero a una altitud de 15 metros, su alcance era de unos 15 kilómetros. Cuando se transporta mediante aeronaves de ala fija y se lanza desde una mayor altitud, su alcance puede llegar a los 25 kilómetros. Estas especificaciones parecían muy insignificantes, así que ¿de qué servían? Fue diseñado específicamente para contrarrestar a las embarcaciones pequeñas. Las embarcaciones pequeñas de varios cientos de toneladas o incluso de tan solo unas decenas de toneladas, no eran fáciles de localizar ni de atacar utilizando los radares navales convencionales ni los misiles antibuque. Los misiles de gran tamaño que deberían haber impactado podrían haber pasado directamente por encima de la borda porque el barco estaba simplemente demasiado bajo. Acorazado, los misiles también pueden ir a horcajadas, qué gracioso, jajaja. Incluso si impactaban, podían penetrar demasiado fácilmente, a veces sin siquiera activar la espoleta. Por ejemplo, hace unos años, un misil antibuque supersónico pesado impactó accidentalmente contra un barco pesquero, perforando el casco sin detonar en absoluto. Sin embargo, embarcaciones pequeñas como las lanchas torpederas y las lanchas misileras transportaban misiles y torpedos que podían amenazar a los buques capitales a decenas de kilómetros de distancia. Lo que más anhelaban era acercarse a decenas de kilómetros de un buque capital y usar sus armas pesadas para obtener una ventaja estratégica. Ni hablar de hundirlo siempre que pudieran dañar el buque capital del oponente, incluso si su propio barco pequeño se hundía después, seguiría siendo un negocio increíblemente rentable. Sin embargo, su armamento antiaéreo solía ser muy limitado. Contra aeronaves situadas a más de una docena de kilómetros de distancia, incluso helicópteros de movimiento lento, eran prácticamente ineficaces. Los helicópteros embarcados, junto con pequeños misiles antibuque lanzados desde el aire a más de una docena de kilómetros de distancia, podrían alcanzar con relativa precisión pequeñas embarcaciones y lograr un impacto suficiente. En esencia, un solo misil pequeño podría dañarlos gravemente, y no se podía esperar que los buques de esta clase tuvieran capacidad de control de daños. Una vez dañados, casi con toda seguridad se hundirían. Si una armada o una guardia costera fueran lo suficientemente ricas y poderosas, utilizarlas para conflictos regionales de baja intensidad o incluso para hacer cumplir la ley marítima daría excelentes resultados. Y dado que el comandante Susinchen era bastante rico en recursos, podría equipar con ellos a todas las Shiphill con capacidad de helicóptero en el futuro. El comandante Susinchen quedó bastante satisfecho con este resultado. Marcó con entusiasmo el YJ-9 y luego comenzó su segundo análisis de lote de 10 veces. Apareció el cuadro de diálogo habitual sobre el consumo de trofeos. Tras confirmar, se desplazaron las notificaciones habituales y finalmente apareció la lista sencilla habitual. El comandante Susinchen examinó detenidamente la lista. Comenzaba con 2 fallos y debajo había 2 más, lo que hacía un total de 4. Los 6 equipos restantes eran, básicamente, cosas que ya tenía, cosas que ya no le servían o cosas que simplemente no necesitaba. El comandante Susinchen suspiró con impotencia, respiró hondo varias veces, se recompuso y comenzó el tercer análisis de 10 factores. Completó la operación con gran destreza. Cuando se conocieron los resultados, los ojos del comandante Susinchen se abrieron de par en par al instante. En la lista apareció un elemento increíblemente absurdo: el cañón Vanguard prototipo final. El comandante Susinchen tuvo una vaga impresión de esto. Era parte del proyecto 640, que comenzó en la década de 1960, específicamente del subproyecto Proyecto 640-A2. El proyecto 640-A1 era un misil antibalístico, el proyecto 640-A2 era el cañón Vanguard, el proyecto 640-A3 era un arma láser y el proyecto 640-A4 era un radar de matriz de fase. Al igual que los proyectos anteriores de portaaviones y grandes destructores, estas iniciativas finalmente nunca se realizaron por completo, pero tampoco fueron fracasos totales. Aunque los proyectos en sí mismos fueron finalmente cancelados, la tecnología acumulada durante el proceso de desarrollo desempeñó diversas funciones en proyectos de investigación científica relacionados posteriores. El proyecto del arma láser se reinició directamente pasando a formar parte del programa 863. La tecnología de radar de barrido electrónico también sirvió como base inicial para investigaciones relacionadas, que finalmente se aplicaron en la Marina, la Fuerza Aérea y otros sectores. El misil antibalístico también tuvo finalmente éxito en el nuevo siglo, y el proyecto de aspecto más absurdo era probablemente este cañón Vanguard.
El prototipo final pesaba 155 toneladas, tenía un calibre de 420 milímetros y una longitud de cañón que era más de 5 metros mayor que la del 2K7 y más de 4 metros mayor que la del tipo 94 de Yamato. Hasta ese momento, todavía parecía relativamente normal, simplemente una pieza de artillería de gran calibre. Pero su propósito original era utilizar proyectiles subcalibre asistidos por cohetes para lanzar ojivas nucleares a la órbita terrestre baja e interceptar misiles balísticos dirigidos contra el territorio nacional. Los proyectiles de calibre reducido no eran nada inusual, la mayoría de los tanques modernos utilizaban munición de calibre reducido. Pero ojivas nucleares, órbita terrestre baja, misiles interceptors, antiaéreo nuclear, Dios mío. Compensar la falta de precisión con un poder destructivo descomunal. Así que esto era en realidad un cañón antiaéreo. ¿El cañón antiaéreo más grande de la historia? Eso no parecía correcto. El cañón antiaéreo de mayor calibre debería seguir siendo el tipo 94 del Yamato, combinado con proyectiles tipo 3, que tenían un calibre de 460 milímetros. Pero el Vanguard era más largo, y utilizaba ojivas nucleares. Comparado con eso, el proyectil tipo 3 era una broma. No, espera. Pensando en esto, el comandante Susinchen leyó con entusiasmo la descripción y buscó la lista de equipos adjunta. En todos los análisis de trofeos anteriores, siempre que se obtuvieran cañones navales, misiles u otro equipo, el radar de control de tiro específico correspondiente, los lanzadores de misiles específicos y varios tipos de proyectiles, ojivas y otras instalaciones y accesorios de apoyo intercambiables siempre se presentaban juntos como un conjunto completo. Entonces podría obtener la justicia definitiva de la Tierra a través de este cañón. El comandante Susinchen pronto se sintió decepcionado. Quizás por tratarse de un prototipo, el cañón Vanguard no venía con ningún tipo de soporte, ni siquiera con munición. Lo único que recibió fue un solo cañón. El comandante Susinchen suspiró levemente, mirando el cañón sumido en sus pensamientos. Diseñar proyectiles a juego no debería ser difícil. Probablemente sería incluso más sencillo que diseñar una ojiva de misil. ¿Pero qué haría con esta pieza de artillería de gran calibre? ¿La usaría como cañón de defensa de una fortaleza? ¿Como cañón de defensa costera? No podía diseñar un acorazado entero solo por un cañón, ¿verdad?